Hola, buenas noches. Este es el futuro de la humanidad en Cristo y yo soy Héctor García y quiero compartir en esta noche el libro de Romanos, capítulo 7, en el tema que se llama una analogía sacada del matrimonio, de los versículos del versículo 1 al 6. Y quiero decirte que compartas estos videos con tus amigos, suscríbete a mi canal y predica el evangelio tú también. Tú puedes también. Yo te exhorto y te invito a que hagas videos hablando de la Biblia solamente, exponiéndola de una manera especial donde ores a Dios y le digas que te dé sabiduría, inteligencia, que seas guiado por su espíritu. O sea, la guía es la misma palabra de Dios. Y si nosotros desviamos este el camino de Dios, pues nosotros somos culpables. Pero yo te invito a que tú leas la Biblia, camines rectamente y obedezcas la Biblia. Hoy comentaba con una señora que ella oye este prédicas cristianas, dice ella, y me hizo una pregunta. Me dijo, oiga, ¿usted no escucha música del mundo? Y le dije, sí, sí, sí escucho música del mundo. Y luego me dice, ¿en serio? Le digo, sí, las que ustedes ponen. Pues es un edificio y arriba ponen su música a todo volumen, pues la escucho. Y luego los de abajo, la escucho. Dije, sí, yo la escucho. Pero no le pongo atención. Yo escucho nada más alabanzas. Entonces, pues ella dice, ay, es que yo pensé, dice, no, es que no escuchamos música, no nos gusta la música del mundo. La, a veces hablan de, de engaño, de traición, de mentira, de asesinato, o sea, ya todas las canciones hablan muy mal, porque ahorita he oído así cuando están en el tianguis poniendo ahí los discos, cuando ya ve que hay quien vende discos, música, ponen música y la música, ya los cantantes cantan malas palabras. No, pues eso ya de plano. Y luego hoy en una noticia oí que un diputado se va a hacer que él va a pelear por por tu libre expresión, que tú tienes derecho, que tu privacidad en tu celular tú puedas decir, o sea, la privacidad de derecho que tienes tú de decir lo que a ti se te dé la gana. O sea, que tú vas a poder decir, de por sí ya dicen puras malas palabras. Todos los videos que pasan que la gente se divierten dicen malas palabras. Y ahí están oyéndolos o viéndolos y uno dice, qué bárbaros. Eso en nada edifica a las familias. Por eso la familia está dividida, cada quien por su lado, cada quien quiere vivir su vida. Y comenzamos, vamos a leer esta analogía y dice en el capítulo 7 de Romanos, dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñoreará del hombre entre tanto que éste vive. O sea, aquí el apóstol Pablo, ay, perdón, nos dice que si ignoramos, dice, ¿acaso ignoran, hermanos, que la ley se enseñoreará del hombre entre tanto que éste vive? Mientras tú vivas, la ley dada por el Señor, tú, tú vas a ser enseñoreado. La ley dice, no matarás, y mientras viva tú estás bajo la ley, no matarás. Entonces, dice, no adulterarás, no adulterarás. Si dice, no mentirás,
no mentirás. La ley está sobre ti mientras vives, porque cuando te mueras, pues, pues, pues te moriste, ya no vas a mentir, ya no vas a robar, ya no vas a adulterar, ya no vas a emborracharte, ya te moriste. Y la ley ya no se va a enseñorear de ti. Ahora, aquí viene la analogía tomada del matrimonio y el apóstol Pablo dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Se dice, mientras viva tu esposo, mujer, tú vas a estar sujeta a él. ¿Por qué? Porque está la ley. Fuiste a casarte al registro civil, yo me caso, tú te casas, así firmas, estás casado. Y delante de Dios estás casado. Sí, y luego vas a la iglesia y te casas en la iglesia, dando votos de fidelidad, los cuales muchos violan ese pacto. Entonces, ¿por qué lo violan? Porque son infieles. Y van a ver lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. O sea, está sujeta a tu marido muere, lo mismo el esposo. Está sujeta a su mujer mientras ella vive. Pero si ella muere, eres libre, libre. Te puedes casar otra vez. O sea, los llamados viudos se vuelven a casar. Esa es la única explicación que yo le doy que un hombre pueda tener otra mujer. No hay otra. Dice, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, o sea, si en vida del marido se uniere a otro varón, o sea, bueno, lo voy a terminar. Dice, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será llamada adúltera. Pero mire, una explicación muy inteligente de que tú tienes que pensar, ¿por qué la palabra dice eso? Para que tú te des cuenta de muchas cosas que están a tu alrededor y que Dios te habla. Dice, si en vida del marido, si en vida, o sea, tú tienes un problema con tu esposa, ya no la quieres y ay, que se vaya, me separo. Y peor tantito si no te divorcias. Ah, me separo. Y te unes a otra mujer, eres adúltero. Ah, pero es que ya no hay nada, yo ya con ella ya no tengo eh, una relación, ya nos separamos, ella me engañó y excusas de todo tipo. Entonces, si, si tú vives, dice, si tú vives y te separaste de tu esposa y tu esposa se separa y se va con otro hombre, los dos viven en adulterio. Porque no pueden violar lo que Dios unió. Primero ustedes se enamoran de la muchacha y se unen porque ustedes quieren. Y luego van y se casan a la iglesia y se unen en la iglesia delante de Dios, hacen votos, un pacto de matrimonio. Entonces, si ustedes se separan y no se divorcian, ¿quién te divorcia de los votos delante de Dios? ¿Quién te divorcia? Eres casado y te aquí te casaste, como decía una persona, si aquí te casaste te amolaste, porque estás bajo esa ley, la ley del matrimonio. Entonces, si tu esposa tú la botas porque ya no te gustó, porque tienes muchos problemas, ¿sabes por qué tienen muchos problemas muchos matrimonios? Porque no se humillan ante Jesús, no se humillan y dicen, ¿sabes qué? Señor, ayúdame, dame sabiduría para arreglar este asunto. Todos son puros gritos,
Luego los niños no sabes cómo educarlos. ¿Por qué? Porque no tienes a Jesús, no tienes al Espíritu. El Espíritu Santo es la palabra de Dios para que tú camines en obediencia y aquí lo vas a ver. Lo que dice, mira. Entonces dice que si, pero si su marido o su esposa, dice, se muriere, es libre de esta ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será llamada adúltera, o sea, será una mujer casada. Dice, así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. O sea, estábamos bajo el régimen de la ley. Pero vino Cristo por su gracia y murió Él en nuestro lugar y Él tomó tu pecado, tomó esa ley y él recibió todo el castigo que nos señalaba la ley por el pecado, nos señalaba la ley, nos daba juicio, que era, no matarás, la ley te señala, no mentirás, la ley te señala, no adulterarás, la ley te señala, todos esos pecados que basados en los 10 mandamientos, son los primordiales para que tú sigas una vida, este, llena de restricciones. Tienes que negarte, tienes que conocer también todo lo que Dios prohíbe. Dios prohíbe bien muchas cosas, pero nosotros, es como el amigo que me dice, oye, ¿no dice la Biblia que fumar es pecado? Va implícito en los vicios. Oye, que fumar marihuana, ¿dónde dice que para no fumar, a ver, que es pecado? Dime, ¿dónde dice? O sea, se quieren justificar o se hacen los chistosos, no. Así como hay muchas cosas que dicen, pero miren, aquí Pablo dice, así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, porque Cristo se sacrificó, para que sean de otro, para que sean de otro del que resucitó de los muertos. O sea, Cristo murió y Cristo resucitó. Entonces dice, para que sean de otros, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, fruto para Dios. ¿Cómo puedes llevar fruto? El fruto, ustedes lo conocen muy bien en Gálatas 5, miren. Aquí sabemos lo que es el fruto de muerte. Bueno, más adelante dice fruto de muerte, pero voy a hablar del fruto de una vez de la muerte y el del espíritu, el de vida. Dice en Gálatas 5 desde el 16. Digo pues, andar en el espíritu, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Estas palabras dice andad en el espíritu quiere decir andéis en obediencia a Cristo, o sea, obediencia a la palabra es el espíritu de Dios. Dice, y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. O sea, tú tienes deseos de la carne, quieres pecar, quieres hacer cosas malas, estás en contra de la palabra de Dios, estás en contra de su espíritu. Dice, y el espíritu que es contra la carne, ahí está, son enemigos. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieras. Tú no puedes hacer lo que quieras. Estás, bueno, tampoco estás obligado. Pero si tú quieres vivir, si tú quieres ir con Dios, pues tienes que obedecer. Si no obedeces, de nada sirve que creas en Dios. Porque aunque ustedes no crean, los ateos creen en Dios. Aunque ellos digan que no, pero lo ignoran. Pero si son guiados por el Espíritu, otra vez, guiados por el Espíritu. ¿Cómo te guía el Espíritu? Si dijo Jesús que su palabra es lumbrera a nuestro caminar, si es lámpara a nuestros pies, Él es nuestra guía. Es el Espíritu de Dios plasmado en un libro para que nosotros seamos guiados por Él cuando nosotros creemos y obedecemos. Ahora dice, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley.
Y manifiestas son las obras de la carne, que son, apúntele, si usted es, o sea, si usted tiene algún defecto o un pecado de estos, algún, como así dicen, son errores que uno comete, no, son pecados, dice. Manifiestas son las obras de la carne, o sea, tus deseos, tus pasiones desordenadas, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, justifíquese. De nada sirve que usted vaya a la iglesia si usted practica esto. O sea, aquí se le está diciendo a usted, o sea, no pienses que vas a estar en los planes de Dios. Que mucha gente piensa que, por ejemplo, la señora que platicaba en la tarde me decía, no, pues mira, todo depende de Dios. Si yo, si yo pequé o no pequé, si me porto bien o no me porto bien, yo creo en Cristo y Él decide si voy a entrar al cielo. Le dije, discúlpame, pero no. Dios no puede decidir por usted. Usted es la que decide, porque Dios no va a obligar a nadie. O al último va a decir, ay, mira, este sí, este no. Entonces, ¿Dios para qué murió? Envió a su hijo a morir en la cruz. Sí, usted tiene la decisión. Ahora, mas el fruto del Espíritu es el fruto del Espíritu, de los frutos que usted tiene que dar. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, otra vez, si vivimos por el Espíritu, o sea, por la palabra, andemos también por el Espíritu, andemos en obediencia. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Así es de que, así es como hablamos ahora respecto a las cosas. Con verdad, hay que hablar con la verdad siempre. O sea, no se engañe. Me temo, como decía Pablo, me temo que muchos han sido engañados por las falsas doctrinas de los falsos, como decía Pablo, falsos hermanos, los que se levantarán de entre nosotros, dice, falsos cristianos, falsos cristos, falsos cristianos, porque no van a salir otro Jesús, o sea, los falsos cristos, los falsos cristianos que predicarán cosas erradas. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Aquí está los que les leí primero. Que tú andes con tus frutos. ¿Qué fruto das? Frutos de avaricia, de codicia, de mentira, frutos de labios que tú a todo mundo le andas diciendo malas palabras. ¿Qué es lo que está diciendo ahora este cuate que es diputado, que quiere decir, para que tú tengas tu libre expresión ahí en el celular, para que no te anden ahí, mira, si tú ya no vas a poder, haces un video con un montón de malas palabras y nadie te lo va a bloquear, porque tú quieres ser famoso diciendo un montón de tonterías y vas a ser famoso y toda la gente se va a reír y vas a tener muchos millones de visitas. Eso es lo que él pretende hacer.
porque es tu privacidad y tú tienes derechos para que tú digas lo que quieras y hagas lo que quieras y filmes lo que quieras. Si aprueban esa ley en el futuro, miren, créanmelo, ya la pornografía va a ser libre en el celular. Eso que están diciendo ahí para pelear y para hoy que son nuevas elecciones, que bueno, ahorita apenas empiezan la de los presidentillos municipales y los que quieren gobernar, pero cuando vengan las elecciones de los nuevos presidentes y los nuevos diputados que cada día son más perversos, no va a ser peor. Pero nosotros no estamos para decir mal de ellos, o sea, estamos señalando este los pecados y las situaciones que se vienen de este mundo perverso, como decía el apóstol Pedro, de esta mala y perversa generación. Dios nos está diciendo malos y perversos a los seres humanos. O sea, no generalizo porque muchos en verdad entienden y se arrepienten. Entonces, dice, porque mientras estábamos en la carne, o sea, en los pecados, en las pasiones pecaminosas, sin ley, porque ignorábamos la ley, o sea, no le hacemos caso a la ley, andábamos en nuestros delitos y pecados, que eran este, la esclavitud en que vivíamos en la esclavitud del pecado, en las pasiones pecaminosas que eran por la ley. Así es de que obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte, pero ahora estando libres de la ley, o sea, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, y no porque estemos bajo la gracia vamos a pecar, vamos a hacer lo que nosotros queramos. Dice, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. O sea, en la ley estábamos sujetos porque la ley nos condena. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo, o sea, un régimen, un gobierno nuevo, el del espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra, o sea, el régimen, o sea, la ley, por los mandamientos. Ahora vivimos en el régimen nuevo que es por el espíritu, por la gracia que derramó el Señor Jesucristo en la cruz para salvación de nuestras almas. Por eso el mensaje es claro, es diciéndoles a todos la verdad. Yo no encuentro errores en la Biblia ni contradicciones. Entonces, Pablo, aquí en la versión en inglés, o sea, lo comparas en la versión Dios llega al hombre, eh, dice, hermanos, ustedes conocen la ley y saben que la ley solamente tiene poder sobre una persona mientras esta persona vive, o sea, lo que les decía. Si tú te mueres, pues ya la ley ya no está sobre ti. Por ejemplo, una mujer casada está ligada por ley a su marido mientras éste vive, pero si el esposo muere, la mujer queda libre de la ley que la ligaba a él, de modo que si ella tiene relaciones con otro hombre mientras el esposo vive, comete adulterio. Habla de las relaciones sexuales. Pero si el esposo muere, aquella mujer queda libre de esa ley y puede casarse con otro sin cometer adulterio. ¿Por qué? Porque ya no está bajo la ley del marido. Así también ustedes, hermanos míos, mediante la muerte de Cristo, han muerto con él a la ley. ¿Por qué? Porque ahora estamos bajo la gracia, bajo el Espíritu, bajo la obediencia a la palabra, al Evangelio de Jesús. Dice, para pertenecer a otro esposo. O sea, aquí ya hago la diferencia de ya no pertenecemos al otro, o sea, porque se decía a la ley, al que dio la ley, sino a otro esposo, al que nos libra de la ley, a Cristo.
ahora son de Cristo, dice, de aquel que resucitó. De este modo nuestra vida será útil delante de Dios. Nuestra vida va a ser útil porque vamos a caminar en obediencia. Dios se agrada de los hombres obedientes, porque mientras estábamos viviendo como hombres pecadores, la ley sirvió para despertar en nuestro cuerpo los malos deseos. Y a mucha gente le digo, oye, no mientas, no mientas. Y la gente despierta ese deseo de decir, no, pues yo le voy a mentir. Te invito a la iglesia y te dicen, no, sí, sí voy, pero no van. ¿Por qué? Porque nomás te cuentean. Dice, la ley sirvió para despertar en nuestro cuerpo los malos deseos y eso nos llevó a la muerte. Cuando esto de que les decía, le dicen, ¿sabes qué? Tú no puedes, tú no puedes, tener otra mujer, ese es quieres adulterar o fornicar. Los jovencitos hoy en día que andan de mujer en mujer, no. ¿Cómo es posible que ellos piensen que pueden? Y eso los lleva a la muerte por sus malos deseos. O sea, te dicen, "Mm, no forniques", y hasta se burlan. Dicen, ay, pues es que las mujeres Dios las creó para que nosotros las admiremos y hay un montón de tonterías que dicen. Pero ahora hemos muerto a la ley que nos tenía bajo su poder, quedando así libres para servir a Dios en la vida nueva, en la vida del Espíritu y no bajo la vieja ley escrita. Qué bárbaro. No tenemos palabras para decir, ¿sabes qué? Siempre voy a decir, Dios tiene razón en todo. No, no hay equivocación en él. No le encuentro nada. La mancha es de nosotros. Nosotros hemos pecado contra Dios. Por eso te invito cada día, aunque ya hemos sido justificados por medio de la fe, nosotros siempre recordamos, los pecados no se olvidan. Son para que recuerdes de dónde te sacó Dios y de qué te libró el Señor. Si eras un mentiroso, un ratero, si fuiste un asesino, si eras un engañador, si eras un borracho, si eras un drogadicto. O sea, tú decides. Porque como me decía la señora, no, es que Dios va a decidir. Dios va a pesar mis obras buenas y mis obras malas. O sea, ¿qué tienen que ver las obras? ¿Cuál? Las obras de, ay, tú te portas bien, hijo. ¿Eso qué? Lo que vale para Dios es la obediencia a su palabra. Dios se agrada de la obediencia. No se agrada ni siquiera de que tú hagas sacrificios, como hoy lo hacen mucha gente quieren ir a Talpa. Ahorita mucha gente está muy triste porque no pueden ir a Talpa, no pueden ir a llevarle a sus ídolos, sus, pues yo diría que deberían de llevarle sus condolencias. La gente debería de arrepentirse en serio, de reconocer qué he hecho en mi vida. ¿Piensas que tu vida ha durado mucho? Tu vida ha sido tan corta. Tu niñez es muy corta. Los tiempos son tan cortos que ni siquiera disfrutamos lo que nos gusta. Nos hicimos viejos. Miren, nos hemos hecho viejos. Y muchos no quieren dejar de jugar fútbol. Quieren seguir jugando. Quieren seguir ahí divirtiéndose. Ya estamos viejos para jugar fútbol. Ya estamos viejos para seguir diciendo malas palabras, dándole el ejemplo a nuestros hijos. De tal palo, tal astilla, dice un amigo que una vez oí, no, mira, mira ese muchachito, es igualito que su padre, igualito, mentiroso, tranza, y te quedas. ¿Cuándo le vas a hablar a tus hijos de Dios? ¿Cuándo te vas a detener en la mesa y decir, hijo, quiero compartirte de Jesús? Eso lo tienen que hacer los sacerdotes, lo tienen que hacer los hombres de Dios. No, nosotros instruimos, enseñamos, predicamos, pero tú eres el responsable en tu propia vida
de tomar la Biblia entre tus manos y tener una relación personal con Dios, tener una relación, no una religión, una relación con Dios y decir, Señor, en esta noche, o sea, presentándote a Dios en oración. Yo sé que Dios escucha muchas oraciones, pero créanmelo, en el libro de los Proverbios dice que Dios no escucha las oraciones de los impíos, de la gente malvada, de la gente que roba, que tranza y todavía, ay, déjame, me pongo de rodillas y le pido a Dios, ¿sabes qué? Dios no te escucha. Aunque tú digas, no, es que Dios escucha a los pecadores. No, escucha a los que se arrepienten. O sea, hay que poner lo que es verdad. No hay que decir, no, es que, pero sigue pecando. Bueno, oí que decía que Dios tiene la última palabra. Y sí, Dios tiene la última palabra. Pero eso sí, la decisión la tomas tú, la toma la persona, no la toma Dios. Dios no decide por ti. Porque entonces Dios seríamos muñecos, seríamos como títeres. Entonces Dios nos dio libre albedrío para decidir si queremos seguirle a Él. No te dio libre albedrío para que tú hagas lo que a ti se te dé la gana. El libre albedrío es para que cuando oigas el Evangelio, cuando tú escuches el Evangelio, tú reacciones y pienses en tu forma, en tu inteligencia. Dios te va a dar una iluminación para que tú se te prenda el foco y tú digas, ah, ¿qué estoy haciendo? Entonces tú te conviertas de tu maldad y obedezcas al Dios verdadero, al que no conoces. Muchos dicen, ah, que se llama Jesús, hasta ahí se quedan. Jesús es Jesucristo, el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios, Dios mismo. Y él lo dijo, estaré entre ustedes, le dijo a los judíos. ¿Y dónde estuvo? Entre ellos, caminando en persona. Instruyó a los discípulos. Y el Padre prometió enviarlo. Y cuando Cristo dijo que ya se iba, Él le dijo a los discípulos, no los dejaré huérfanos, enviaré, mi Padre enviará a su Espíritu, al Espíritu Santo, y tendrán poder para hablar de Cristo. Así es de que yo te digo, toma la Biblia entre tus manos y enséñale a tus hijos, a ti, a tu esposa, quítate esa vergüenza. Ay, ¿qué van a decir de mí? Van a decir, ay, no, no seas religioso. No, no, no eres religioso. Estás aprendiendo a que tú te relacionas con Dios, Dios por medio de la Biblia, una relación, como con tu esposa, otra analogía, una relación con Dios. Dios te habla a través de su palabra. Él no, Él usa hombres insignificantes. Yo soy uno de ellos para, para hablar de Cristo. No me entiendo. Me decía un amigo, oye, ¿cuánto me cobras por enseñarme? Yo no cobro nada, el evangelio es gratis. Yo lo recibí por gracia, o sea, gratis. Y me decía él, enséñame para cuando lleguen los testigos de Jehová a la puerta de mi casa, yo les haga un debate. Ya ven que ahorita se oye mucho, hasta en las noticias están diciendo, vamos a hacer un debate de las noticias. ¿Qué dice la justicia respecto a este asesinato? Llámenos por teléfono porque queremos debatir. ¿Qué opina usted? ¿Eso qué? Están participando de chismes, de la murmuración, de cosas que usted no sabe. Hay que hablar de lo que sabemos, de lo que no sabemos, no hay que meternos. Y si hablamos, tenemos que estudiar un poquito. Yo el otro día estuve estudiando un poquito acerca de las teorías de el Big Bang, de cómo se creó el universo y para poder hablar del universo. Entonces, yo te invito, Dios te habla a través de su palabra. Si tú pones atención ahí te va a decir Dios, hijo mío, no te hagas,
no los hagáis. Ahí te va a decir, bienaventurados sois. O sea, te habla a ti, bienaventurado eres. Este es una palabra personal. Cuando tú tienes una relación personal con Dios, es el Espíritu de Dios que quiere morar aquí. Si tú no tienes aquí en tu corazón la palabra de Dios morando en tu corazón, en obediencia, pues no tienes nada. No seas como aquellos hombres que tienen acá en la cabeza la palabra de Dios y se saben la Biblia desde el principio al fin y no tienen nada, no tienen fruto. O sea, la Biblia dice eso, pero por acá, te pueden dar un golpe traicionero, como decía Pablo, los hombres malvados que enseñarán cosas infladas, que enseñarán perversidades, que será como un negocio. Pues, se los he dicho y ya para terminar, pues voy a decirles esto, que estudiar la Biblia no es estudiar como un licenciado, como un doctor, como, como un maestro de escuela, porque muchos estudian y les dicen, ¿tú de qué tienes tu título? No, pues mira, yo soy abogado, yo soy arquitecto. ¿Y tú? No, yo estudié en el instituto y yo soy Juan Camaney también y estudio teología. Y no me gusta la palabra teología, porque dice mucha gente, ¿qué es teología? El estudio de Dios. Oh, a Dios no se le puede estudiar, amigo, pero sí se puede estudiar sus planes. Esto es los planes de Dios. Como leí hace ratito que decía régimen, régimen del espíritu, régimen del, decía del el régimen de la carne, o sea, el gobierno del pecado al gobierno de Dios, el reino de los cielos se ha acercado, el régimen de Dios, el régimen de la letra, el régimen de la ley. O sea, Dios tiene gobierno y en el gobierno de Dios, Dios prohíbe, así como te digo, Dios dice, no cometas adulterio, no mientas, oyes, no esto, no lo otro, pues ¿qué voy a hacer en esta vida? Pues haz lo que tienes que hacer, tienes que ir a trabajar, tienes que amar a tu esposa, amar a tus hijos, educarlos, tú eres el responsable. No es así como dicen, muchos dicen, pues este, mejor nos abandonamos a Dios y servimos a Dios y renunciamos y tomamos el camino del Señor y renunciamos a muchas cosas. La verdad, yo aprendí a renunciar al fútbol. Dije, ya no voy a volver a jugar fútbol. Este, ya no, ya no quiero esto, ya no quiero el otro. ¿Por qué? Porque pensé en mi corazón, no le agrada a Dios. Pensé, mi vida es un desperdicio. He vivido, es más, mucha gente puede decir, yo he alcanzado la victoria, yo he alcanzado todo, conquisté todo como Maradona. Conquistó el mundo, sonrisas, hermosos videos que para nosotros los humanos, ay, la jugó bien, un golazo y todo eso. Y saben qué, el hombre gana el mundo, pero se pierde su alma. ¿De qué le sirvió? Él no pudo vencer las drogas, no fue victorioso porque no tenía a Cristo. Conoció, supo que había un Salvador. Y no es para que se enojen, amigos. Porque muchos se enojan cuando les dicen uno cosas, pero los dijo Jesús. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si su alma se pierde? O sea, el problema no es conmigo, el problema es con Jesús. Si a ustedes no les parece, no, es que tienen acá en un pedestal a Maradona, pues pregúntenle a Jesús, oye Jesús, nosotros pensamos que Maradona, que eh, tranquilos, va a decir Dios, sean entendidos, no que son inteligentes, pues. No se pasen de vivos. Nosotros no somos tan inteligentes como creemos.
Pero cuando nos humillamos ante Dios, siendo como somos, Dios nos exalta. Somos los más miserables de las personas porque hablamos de Cristo, porque hablamos de su palabra y hablamos bien. A veces tal vez yo diga cosas muy insensatas, como dicen unos, o mucho osado para hablar de cosas que a mucha gente les ofende, pero no porque las diga yo, sino porque la Biblia lo dice. La Biblia lo dice bien clarito. Si usted quiere agradar a Dios, pues haga lo correcto, porque porque Dios se molesta, a aunque usted no me crea, a veces nosotros molestamos a Dios, o sea, se molesta Dios con nuestras vidas, con nuestra manera de vivir. Y aunque se oiga así como a regaño, ¿sabes una cosa? Como cuando le dices a tu hijo, cuando tú te desagradas, que tu hijo le contesta a su mamá, cuando tú de veras amas a tu familia y la educas, si tu hijo le dice a su mamá, a tu esposa, a su mamá, le dice algo que es una ofensa, el papá tiene que educar al niño, tiene que castigarlo, educarlo. Pero hoy en día, ay, no toques al niño. Ay, qué chistoso se oye. Le dijo a su mamá, mm, como ahora se usa ya. No, eso es una cosa. Acuérdense, antes no, mi mamá me daba unos cuerazos. Ahora las mamás, ahora a los hijos los quieren educar a chanclazos, así como dicen unos niños que conozco que los regañan bien mucho y los están educando, van para delincuentes. Son bien vagos y no les dicen nada, no los educan, no les hablan de Dios. ¿Qué van a hacer de su vida esos chiquillos? Cuando tienen el ejemplo de los otros jóvenes que están ahí en la esquina parados, ahí de ociosos y fumando y fumando. Y ustedes saben que fuman hasta marihuana. Y, ay, no le pegues al niño. A los niños se les habla. Pero, pero por otro lado, los papás no saben cómo corregir a los hijos y les dan con la chancla y hasta los niños, el otro día un niño le dijo a su mamá, no quiero que te mojes. Yo estaba regando con la manguera y el niño, ¿me dejas regar? No, tu mamá dijo que no, porque si te mojas te enfermas y tu mamá dijo que no. Y al final, miren lo que pasó, que el niño se mojó, porque no entienden. Y su mamá se enojó y le dijo, ven para acá. Y el niño en vez de ir a su casa le corrió, ahí fueron por él. Y luego le dije yo al niño, ¿por qué no quieres ir a tu casa? Y dice, no, es que mi mamá me pega con la chancla. Y es un niño como de 5 años, 6 años. Y vieran cómo son los niños ahora. Ustedes los tienen en su casa, los conocen a sus hijos. Yo ya no tengo niños chiquitos. Pero ahora que tengo a Cristo en mi corazón, yo los educaría, les hablaría del Señor, les hablaría de Dios. Educa a tus hijos, diles, hijos, va a venir el Señor y nada más se va a llevar a los que son de Él, a los que están en Cristo. No se va a llevar a los que no están en Cristo. Por eso este, este, este programa se llama El futuro de la humanidad en Cristo. Los que vamos a ir con el Señor. Porque los que están sin Cristo, esos van a estar en otro lugar. Muchas gracias, yo soy Héctor García y los espero mañana aquí en El futuro de la humanidad. Si te gustó el video, dale like, ya se usa eso y pero ese like es para que se pueda compartir automáticamente. Cuando tú le pones like a los videos, de repente aparecen se van dando seguimiento y se van apareciendo en otro lado y la gente va conociendo. Así es de que si te suscribes al canal puedes ver todos los videos. Cuando empecé, pues es como todo, inexperto, titubeaba y cada día Dios me da fuerza, poder para poder compartirles. Dios les bendiga, los quiero mucho, cuídense. Un saludo para todos los que ojalá lo vean completo para que sea bendición en sus vidas. Un saludo para Roberto Pérez,
un amigo del Jalisco, más que no me conoce porque yo nada más lo veía, yo estaba en las fuerzas básicas. Para Ricardo Muñoz, Dios te bendiga. Para Jesús Gutiérrez, Dios los bendiga. Tenemos muchas cosas que hacer, amigos. Edúcate para que eduques a tus hijos en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Bye. Un saludo para la sierva inútil. Adiós.